Excelente y bendecida tarde a toda la audiencia de nuestro grupo Tecnologías Divinas. Muy bien, amados reyes. Un abrazo a la distancia invisible desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo. Les recuerdo que les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, vamos a continuar disertando, ampliando, abundando y profundizando más sobre esta pregunta convertida en un tema. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las personas que han participado, que han comentado, que han opinado acerca del tema. Interesantes sus participaciones, sus aportes. De verdad, quiero que sepan que dentro del grupo hay una cantidad de amados y amadas, reyes y reinas, que están aprendiendo. Todavía sus participaciones no se hacen notorias, no se manifiestan, pero sí me han manifestado que ellos están aprendiendo, que están muy contentos, que están muy felices, y esto pues es una razón gigantesca de peso para celebrar y alegrarnos los que en amor estamos participando y estamos impartiendo el conocimiento de esta gloria como lo es la plenitud de Dios. Ok, voy a tener mi segunda y última participación en el tema. El título del tema es ¿por qué algunos, cuando llegan al conocimiento pleno, se vuelven ateos o se convierten en ateos? Esta es, creo que es el segundo día de este tema, y quiero pues tener mi segunda y última intervención por audio, y quisiera leerles. No tiene que ir a su Biblia, yo se las leo y ustedes se van a familiarizar rapidito con el texto o la lectura que voy a hacer. Se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol Pablo, escribiéndole a la ciudad de Colosa, a la iglesia de Colosa, es decir, a los colosenses, les dice: y vestíos del nuevo, el cual conforme, o de la forma. O sea, el término conforme creo que produce más luz cuando uno lo interpreta de esta otra manera, que es lo mismo, pero da más claridad. El texto dice el cual conforme, pero si usted dice de la forma del que lo crió, o vamos a repetirlo, dice textualmente como lo indica en las escrituras: y vestido del nuevo hombre, el cual a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, la renovación, la transformación, está indicando el apóstol San Pablo, era un hecho progresivo. Inicialmente, en su primera fase, en la iglesia del primer siglo, a mi juicio, quien fuese la verdadera iglesia. ¿Ok? Ahora fíjate, si yo trato de conciliar esto con el tema, una vez que yo haya desglosado, una vez que haya pues esbozado, explicado, desarrollado en esta segunda parte el tema, usted se va a dar cuenta que existen serias inconsistencias con respecto a la pregunta o al tema. Es muy ambiguo el asunto, y por ello pues me he visto la necesidad de abordar este tema. Ahora fíjate, aquí tenemos una causa y un efecto, ¿ya?
que es lo que se ve en la pregunta. Porque algunos cuando llegan al conocimiento pleno, causa, se vuelven ateos, efecto. El efecto ateo, la causa, conocimiento pleno. Quiero analizarlo desde esa perspectiva. ¿Ok? Ahora, cuando yo analizo de forma responsable, de forma concienzuda y en amor, este término, esta expresión, conocimiento pleno, tengo que hacer las siguientes observaciones. Primero, la palabra conocimiento que se está aquí mencionando en Colosenses 3:10 es la palabra del griego epignosis. Así se lee en el griego. Epignosis. Y como entenderá, epignosis es una palabra compuesta. Quiere decir que hay dos partículas que se desprenden de una raíz distinta cada una, que vinieron a conformar una sola palabra para darnos un conocimiento o un entendimiento. Por ejemplo, los dos términos o las dos partículas que componen, repito, conocimiento en Colosenses 3:10 son dos partículas. Una es la palabra epi y la otra partícula o la otra palabra es gnosis. En este caso, epi está sirviendo como una preposición y el término epi o la preposición epi lo que está indicando es por encima o sobrepuesto. Cuando entendemos que gnosis en el griego es la palabra conocimiento y unimos los dos términos, las dos partículas, entonces tenemos el siguiente significado. El conocimiento que está, o un conocimiento que es sobre o por encima de. Cuando usted lee el contexto o analiza el texto, ya usted va a saber a qué conocimiento se está refiriendo, porque Pablo inicia este pasaje, este texto, diciendo: y vestidos del nuevo, haciendo referencia a Cristo, haciendo referencia a su majestad, a la persona que encarnaba en Jesús, como lo fue el Verbo. Está diciendo: y vestidos del nuevo, el cual conforme o a la forma de la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que el apóstol está acá tratando de hacer ver o revelar a la iglesia de Colosa era que había en curso durante el primer siglo, durante la era de la iglesia del primer siglo, la generación del primer siglo, había un proceso extraordinario en marcha, en curso, en ejecución. Había una operación en el interior del hombre poderosa, extraordinaria, formidable. Y era que el ser interior que el hombre es, porque eso es lo que eres tú eres la imagen de Dios, ya concluida, culminada, ya. Eso lo eres tú ahora, en este tiempo, en plenitud. Pero ellos, la iglesia, estaban en ese proceso de transformación, de renovación, que indica cambios. Iban cambiando
progresivamente iban cambiando porque iban migrando de gloria en gloria hasta alcanzar una meta suprema, que era la imagen del que los creó. ¿Y quién es la imagen del que los creó? Dios. Y esa imagen del que los creó era conocerla, era llegar al conocimiento pleno. Ahora, ¿qué indica la palabra pleno en este pasaje de Colosenses 3:10? El término pleno es la palabra del griego plemurat. Así se lee, se pronuncia plemura. Y este término lo que está indicando es inundación. Es decir, comiencen a avanzar, comiencen a ser transformados, renovados de gloria en gloria, hasta llegar a ser, escúchese bien, la imagen del que los creó, hasta el conocimiento pleno de esa imagen. ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de que el conocimiento pleno es un conocimiento que está por encima y sobre todos los conocimientos, porque es un conocimiento que emana del mismo ser divino, del mismo ser que es el creador de todas las cosas, y que lo que desea es inundar, y lo que estaba era inundando a la iglesia del primer siglo. ¿De qué? De toda la plenitud de Dios. En Efesios, Pablo lo dijo de otra manera, un tanto más amplificado. Pablo dice: y de conocer el amor con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Fíjate, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y aquí te está hablando que el pleno conocimiento es un conocimiento que está sobre o por encima de todos los conocimientos. Lo que nos está indicando es que está hablando del amor incondicional. Luego termina diciendo Efesios 3:19, hasta que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, inundados, no solamente plenos, no solamente llenos, sino además inundados de la luz de esa gloria que estaba en proceso, repito, durante el primer siglo, donde la iglesia estaba evolucionando y transicionando en esta extraordinaria y suprema gloria. La iglesia comenzó con las arras. ¿Y quién fue las arras? Las arras fue Cristo. Cristo fue el Espíritu que se le dio a la iglesia, porque el Espíritu Santo era Cristo en el Espíritu, porque así fue que vino en Pentecostés. Cristo les dijo a la iglesia, quienes fuesen sus discípulos, para el momento que les dijo: yo no os dejaré huérfanos, yo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, es decir, la iglesia, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo les cumple esa promesa, no los dejó huérfanos. Cristo apareció en Pentecostés en el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le dijo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 17, si bien recuerdo, les dijo: porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu de Cristo, llegó en Pentecostés y entró en la iglesia a formarse un carácter en el varón perfecto. Ahora, la iglesia del primer siglo, esta iglesia a quien Pablo se dirige, que fueron los destinatarios y las audiencias originales, Pablo está hablando de una fase plena. ¿Por qué?
¿Por qué Pablo le dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 19, por ahí está, no recuerdo exactamente la cita, está entre el 17, 18 y 19, ¿por qué el apóstol les dice a ellos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Por qué dice de toda la plenitud si ya con todo ya es plenitud? ¿Por qué la redundancia? Porque resulta que la iglesia era la plenitud de Cristo. Y Cristo representó las arras, el adelanto de una herencia. Pero esta misma iglesia que estaba disfrutando de las arras, estaba también batallando y estaba también arribando hasta la adquisición plena de la herencia, que no era otra cosa que toda la plenitud de Dios, es decir, hasta ser inundados, hasta ser llenos de la plenitud de Dios, que es la realidad en la que hoy vivimos, señores. Entonces, ¿cómo puede un individuo llegar al conocimiento pleno sin descubrir inevitablemente que es la plenitud de Dios manifestado en carne? Porque es imposible, escúchese bien, es imposible llegar al conocimiento pleno, que no es otra cosa más que descubrir la realidad interior que somos, nuestra identidad de origen, que es la plenitud de Dios, descubrir que somos la plenitud de Dios y a la vez retroceder y volvernos ateos. Es imposible. Una vez que usted descubre el ser que es, no ese ser que ahora usted cree ser, que es una ilusión que nuestros padres nos crearon, nos generaron, nos dieron un nombre, nos dieron parecidos, nos marcaron características, términos. Te pareces a tu abuelo, a tu primo, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, etcétera, etcétera. Nos dieron todos los parecidos con nuestros ancestros humanos, pero nadie nos dijo que éramos la plenitud de Dios. Nadie nos dijo que éramos y somos espíritus, que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, que somos un espíritu fundido con Cristo, que somos un espíritu fundido con Dios en su plenitud. Nadie nos dijo esa realidad. Nadie nos las mostró. Elevar una conciencia divina a este nivel es actuar y andar en el planeta como Dios. Esa es la verdad y no me da ningún temor decirlo porque las escrituras me autorizan para hacerlo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a ser Dios acá en la tierra? ¿Como hombre? ¿Evolucionando Dios como hombre? ¿Eso es lo que somos? ¿O acaso Cristo no era Dios manifestado en carne? Oído, yo no he dicho que los hombres se hagan Dios. Yo lo que estoy diciendo, porque la Biblia así lo enseña, que hay que despertar a la conciencia divina de lo que hemos sido desde antes de la fundación del mundo y comenzar a actuar en base a esa realidad, comenzar a caminar en base a esa realidad y comenzar a manifestar lo que Dios es: amor incondicional, Dios evolucionando en el hombre y a través del hombre como ser humano. Cristo dijo en su momento que era Dios, que mayores cosas iba a hacer la iglesia que Él. Y Él era Dios. Él dijo, a los judíos les dijo que antes que Abraham fuese, ya Él era. Y los judíos pensaron que estaban locos porque dijeron, este no tiene ni 50 años
y ya se cree mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque lo estaban juzgando en la carne, en lo humano, no trascendieron a lo espiritual. Cuando usted se lee el Evangelio según San Juan, capítulo 17, ¿qué se va a encontrar allí? Se va a encontrar a Cristo orando en su deidad, conociendo que era Dios, en la conciencia divina que tuvo y diciendo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el Verbo que estaba cumpliendo en una misión como hombre. Y eso es lo que estamos haciendo tú y yo. Somos Dios en plenitud, somos la plenitud de Dios, somos manifestación de su plenitud, así como las olas de un océano son el océano, así como los ramos o los sarmientos de un árbol son los árboles, así tú y yo somos la manifestación de Dios como humanos en la tierra. Esa es la verdad. Pablo lo que está indicando acá en este pasaje, Colosenses 3:10, era que esa evolución divina estaba en proceso y muy avanzada, muy adelantada. Y iban a llegar a ese conocimiento que no era otra cosa más que el descubrimiento de esa realidad interna. Yo sé que hablar de esto hoy, con tanta religión que nos metieron en la cabeza, retruena, suena durísimo, suena como un centelleo, como relámpagos, rayos ante el piso religioso que nos montaron, pero es la realidad. Ese piso religioso es bueno que tiemble, es bueno que se estremezca, es bueno que se quiebre, que desaparezca, que se derrumbe, para que emerja la realidad de lo que somos, que no es otra cosa que la plenitud de Dios. Bien claro se lo dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de eso es que somos, y eso, corrijo, es lo que somos, la plenitud de Dios manifestada. O sea, hablar de un pleno, operativamente hablando, en actividad, en praxis, es hablar a un pleno que ha descubierto esta realidad. ¿Y cómo puede alguien, habiendo descubierto que es Dios manifestado en carne, o evolucionando como hombre, de un retroceso de 360 grados y vuelva atrás, al punto de negar lo que es? Es inconsistente, es ambiguo, esta pregunta es ambigua, pero bueno, le dimos la importancia que tenía y esperamos pues que esto haya producido el entendimiento y la claridad. Y bueno, el debate continúa, todo el que quiera participar lo puede seguir haciendo, hay tiempo todavía. Así que un abrazo a la distancia, me despido desde la ciudad cálida y preciosa de Maracaibo, será hasta la próxima.